perdieron sus negocios, sus fuentes de trabajo, sus iglesias, sus barrios, perdieron tiempo familiar porque no tuvieron metro, ni supermercados, ni farmacias cerca de sus casas. Su indignación moral de ahora por una fogatita cagona, perdónenme el chilenismo, es una falta de respeto, un insulto para los chilenos que lo pasaron mal entonces. Pero yo mantengo mi pregunta, dejen sus opiniones en los comentarios porque los voy a leer. ¿Estas personas son o no son conscientes de lo que hacen? Y lo más importante, quizás, ¿quién es peor? ¿El que obra mal sabiendo que obra mal o el que llama buenas a sus obras malas? Porque esa fue, en realidad, la discusión que tuve con mi amigo. Pasando a otra cosa que considero mucho más grave, aunque no la más grave, esta semana circuló y dio origen a una funa masiva, una entrevista de Patricio Fernández. Y digo que fue grave, no por la funa, sino por las cosas que rodearon el incidente y que o no se supieron o no se dijeron. En fin, esto fue lo que Patricio Fernández dijo. La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o las motivaciones para el golpe de Estado. Entonces, que se debería poder discutir cuál fue la causa del golpe, por qué y cómo se llegó a ese punto. Y luego, tú podrás y los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso. Pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. Es decir, que se debería poder coincidir en que los sucesos posteriores al golpe son inaceptables. Asumo que se refería a la tortura, asesinato, desaparición de personas, que es lo inaceptable. ¿Y qué pasó? Cerca de 160 agrupaciones pro defensa y promoción de derechos humanos entregaron una carta al presidente Gabriel Boric en la que solicitaron la salida de Patricio Fernández como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en 1973. En alguien que no tenga un atisbo del negacionismo posmoderno que hoy permea muchos sectores de nuestra sociedad. Y voy a leer un extracto de la carta que mandaron refiriéndose a Fernández para que ustedes mismos noten el nivel de fascismo de esta gente. Leo: el encargado de la conmemoración de estos alevosos hechos no condena el golpe de Estado, restándole valor y desconociendo la relación de causa y efecto entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. Atención a lo siguiente: las que solo son explicables por el golpe militar. Primero mienten cuando dicen que Fernández no condena el golpe de Estado, porque aunque es verdad que no lo condena, tampoco lo justifica. Simplemente señala, en el tono demócrata cristiano que lo caracteriza desde que se convirtió, que se pueden buscar causas. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso hay algún hecho histórico que no las tenga? Porque eso fue lo que dijo Fernández, nada más. Y ya que vamos a hablar de causas, aprovecho de referirme a algunos hechos, no opiniones, que quizá les sirvan a estas organizaciones de ultraizquierda para el ejercicio de su memoria. En el gobierno de ultraizquierda de Salvador Allende hubo infracciones a la Constitución y a las leyes. Hubo violencia extrema, exacerbación del odio social, amenazas y tomas por parte de la ultraizquierda. Hubo expropiaciones, asesinatos. Hubo financiamiento extranjero de gobiernos comunistas a grupos terroristas, también de ultraizquierda. ¿Esos son los hechos que no tiene sentido recordar o conectar con el golpe? ¿O cuya consideración representa, no se sabe bajo qué lógica, una justificación de hechos posteriores? ¿Quién dice lo que se puede discutir y lo que no? ¿El Partido Comunista? ¿Quién decide? ¿La Comisión contra la Desinformación que Camila Vallejo ha impulsado recién por decreto presidencial? ¿Son ustedes los buitres de los derechos humanos, los ungidos para otorgar o denegar permisos para hacer relaciones causales? Como expresamente lo dicen en su carta, además cuando acusan a Fernández de, comillas, desconocer la relación de causa y efecto entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos, las que, atención acá, solo son explicables por el golpe militar. Vivimos, señores, en un país libre. De hecho, como decíamos la semana pasada, Camila Vallejo ha elogiado la democracia cubana y ha señalado que debería ser un ejemplo para Chile. Fidel, que para mí, creo que para toda la juventud comunista en Chile, es uno de los liderazgos más importantes en el mundo. Un gran visionario, en todo lo que diga, lo que reflexiona, lo que
nos señala es muchas veces una carta de ruta. Vivimos en un país libre donde una diputada como Carol Cariola ha asegurado que China no es una dictadura. A una discusión. Por supuesto que yo no te voy a dar una respuesta como esa. Porque no tengo todos los elementos para poder dar una discusión como esa. Para no decir que China es una dictadura. Que no. Vivimos en un país libre donde la ministra, vocera de gobierno, y la diputada en cuestión dicen cosas como esta, que en la práctica significan la trivialización de la muerte y el dolor de las millones de personas que han sufrido las dictaduras cubana y china por más de 70 años. Pero eso significa, entre otras cosas, vivir en un país libre, que señoritas burguesas de labios rojos y ropa cara, como Vallejo y Cariola, puedan decir aberraciones como esta, no solo en privado, sino en medios de comunicación masivos, sostenerlas a lo largo del tiempo y en el colmo de los colmos, militar, en la secta religiosa de resentidos sociales que es el Partido Comunista. El respeto a la libertad comprende el respeto a que la gente se equivoque, cometa errores o derechamente sea idiota. Y precisamente porque está garantizado el derecho a la idiotez, es que también hay libertad en Chile para militar en el Partido Comunista. En fin, lo de Patricio Fernández fue en realidad la constatación de una obviedad. Podemos tratar de entender un hecho histórico y las causas que lo explican. Eso, nada más. Por eso, a esas 160 organizaciones yo les digo más. Cuando Pinochet hizo entrega libre del poder, la mitad de los chilenos lo apoyaba. Deberían preguntarse por qué. Quizá por los traumas que la ultraizquierda de la UP dejó en Chile. También es bueno que esa ultraizquierda recuerde que el golpe propiamente tal no lo apoyó solo la derecha o la mitad de los chilenos, lo apoyó una mayoría absoluta de personas e instituciones. Todas las Fuerzas Armadas, el Congreso con sus diputados y senadores, el Poder Judicial, ciudadanos, hombres y mujeres, tanto de derecha como de izquierda. El problema es que la memoria selectiva, la mala memoria, es fundamental para lo que hoy es en realidad un negocio. Y no puedo dejar de leer el extracto de una columna genial de Rafael Gumucio en relación a este episodio y a estos grupitos. Comillas, la palabra memoria en boca de quienes viven de ella, profitan, quiso decir, me aleja instintivamente de ella. La beatería teatral, la falta de humor, de ambigüedad, de complejidad, es para mí una señal de que el que dice haber vivido la dictadura no la vivió o al menos no la entendió, porque si algo enseñaron esos años es justamente la complejidad, y si algo nos permitió sobrevivir fue el humor. Por lo demás, lo que me aleja de la memoria es el hecho de que tengo memoria y no puedo olvidar que lo que hizo que la izquierda volviera a los derechos humanos fue justamente la sensación de que de no mediar esos derechos y los deberes que implican, también nosotros podríamos ser los monstruos que nos torturaban, mataban o exiliaban. ¿Qué les dice Gumucio a estos supuestos defensores de los derechos humanos? En el fondo, que son impostores. Fíjense, la beatería teatral, la falta de humor, de ambigüedad, de complejidad, es para mí una señal de que el que dice haber vivido la dictadura no la vivió, o al menos no la entendió. Beatería teatral, falta de humor, de ambigüedad, de complejidad. ¿Saben lo que pensé? Y conste que esto lo dice Rafael Gumucio, el mismo que cuenta en la columna que su nombre, el de mi madre y el de mi hermano Ignacio, estuvieron alguna vez en las paredes del Museo de la Memoria. Éramos parte de una lista, a los 14 yo y 12 mi hermano, de chilenos que no podían volver a Chile. Impostores. Esos son los que se dedican hoy a validar lo que se supone ellos sufrieron. Impostores que, como dice Gumucio, se dedican hoy a la justificación de la violencia política como vía legítima para derrocar a un gobierno democráticamente elegido. Impostores que dicen ser lo que no son y hacen lo mismo que supuestamente condenan. ¿Usted cree que hay más de 3.000 falsos exonerados? Por supuesto que sí. ¿Cuántos cree usted? 100.000. Ya lo dijimos. Perdón, ya. 100.000. ¿El total son? Son 160.000. ¿Y 100.000 son falsos? 100.000 son falsos. Pero lo peor fue lo que pasó después. Lo peor fue en realidad lo que hizo el propio Patricio Fernández. Renunciar, eludir el deber moral de defender ese bien que es de la esencia de una democracia, la libertad de expresión y consecuentemente de la de pensamiento. Tolerar pasivamente una censura con la consecuente privatización de los derechos humanos por parte de un grupo de interés. Validar lo inaceptable, colaborar acá, renunciar. Fue un acto de cobardía, una concesión inaceptable del propio Fernández, que por años hizo, además de la provocación, su identidad. Y se equivoca en su carta de renuncia cuando dice que su persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración. No es su persona el problema. El problema es que el negocio de los derechos humanos se pone en riesgo
cuando alguien invita a pensar. La verdad oficial e incuestionable, el dogma, ese es el fundamento del negocio. Algunas fuentes confirmaron que efectivamente el presidente tuvo oposición cuando decidió comisionar a Patricio Fernández para esta conmemoración, pero esta animadversión en su contra no es en realidad una animadversión personal, es de clase. Patricio Fernández puede vivir en una población, tocar la chuchuca, declararse trans, puede hablar de completo, decir provecho, pero lo de Fernández Chadwick no tiene remedio. Es tan incurable como el resentimiento de sus detractores. ¿Quiénes definen lo que se puede pensar, discutir o decir? Ellos. ¿Quiénes declaran oficiar una verdad? Ellos. ¿Con qué criterio? Con el mismo de siempre, el de la conveniencia política, que en este caso va asociada también a altas sumas de dinero. Ellos deciden. Ellos son la vara que distingue el incendio que profundiza la democracia del que la pone en riesgo. La interpretación correcta de la historia de la que ni siquiera se puede esbozar. Ellos son los que miden y ellos son también la medida. Y lo que le trataba de transmitir a mi amigo era precisamente que esta pretensión de ser ellos los que establecen la línea divisoria entre el bien y el mal no da cuenta de un estado de inocencia suya, sino que al contrario, son señales de un narcisismo y una megalomanía peligrosísima. Una persona que actúa mal, sabiendo que está mal lo que hace, está más cerca de ser buena o menos lejos de aquella que se siente en posición de definir por sí misma lo que es bueno y lo que no. Y por eso cuando digo que no se dan cuenta de lo que hacen, no estoy siendo benevolente. Pero volviendo al tema de la censura, también el gobierno es cómplice. El mandatario, dice el comunicado que se publicó a raíz de la renuncia de Fernández, comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos. ¿Es broma? No es democrática la renuncia a defender un principio republicano fundamental como es la libertad de expresión y de pensamiento. No es democrático de parte del gobierno tolerar vetos injustificados. No es democrático tampoco aceptar chantajes. Y en relación a los derechos humanos, la libertad de expresión es uno de esos derechos. De modo que lo que han hecho en esta ocasión es transgredirlo. Sería interesante saber, ahora que el periodismo ha dado constante evidencia en relación a cosas que denunciamos por años, si no hay también cuantiosas sumas de dinero que se transfieren en nombre de los derechos humanos a personas que son, a fin de cuentas, activistas, políticos o meros oportunistas. Y no precisamente víctimas. Porque los señores de la UP, la ultraizquierda de la UP, no hablaban precisamente jerga de derechos humanos. Hablaban de lucha armada, de lucha de clase, de expropiar, de matar, de violar. ¿Se acuerdan? El momio al paredón y la momia al colchón.